Vale, vamos al lío. Muchas veces las grandes ideas se quedan solo en eso, en ideas, sobre todo cuando los recursos son limitados pero la ambición es enorme. Hoy vamos a desglosar un kit de herramientas para pasar de esa idea a un impacto real, algo que se pueda tocar. Es un sentimiento que conocemos todos, ¿verdad? Esa parálisis que llega justo cuando estás a punto de arrancar algo nuevo. El miedo a meter tiempo, dinero y un montón de energía en algo que a lo mejor no funciona. Es que eso frena más proyectos que cualquier otra cosa. Y aquí está el kit de la cuestión. No es el fallo técnico o la falta de pasta lo que hunde la mayoría de las iniciativas. Es algo mucho más simple y doloroso. Haber creado una solución brillante para un problema que en realidad a nadie le importa. Ese es el gran dilema que vamos a aprender a evitar. Pero bueno, por suerte, hay una forma mucho más inteligente de afrontar este reto. Vamos a explorar cómo las metodologías ágiles nos permiten navegar en esa incertidumbre y reducir el riesgo a lo bestia antes de apostarlo todo a una sola carta. A ver, para que nos hagamos una idea del contraste. El método de toda la vida es como intentar cruzar el océano en un superpetrolero que ha tardado años en construirse. En cambio, el método ágil es más como usar un montón de lanchas rápidas para ir explorando la costa, aprendiendo y ajustando el rumbo en cada viajecito. O sea, pasamos de la fe ciega en un planazo a confiar en un proceso de aprendizaje que no para. Venga, primera herramienta del kit, el Design Thinking. Su superpoder es la empatía, así de claro. Antes de siquiera pensar en una solución, te obliga a entender de verdad, a un nivel muy profundo, a las personas para las que estás creando algo. Su objetivo no es construir bien el producto, sino asegurarse de que estamos atacando el problema que de verdad importa. Y el proceso, la verdad, es súper intuitivo. Todo empieza con la empatía, con entender a la comunidad. De ahí se define un problema súper concreto. Luego venga, lluvia de ideas, crear prototipos de cartón, lo que sea, y lo más importante, ponerlos a prueba con gente real para recoger todo ese feedback. Es un círculo que se retroalimenta constantemente de escuchar y crear. Vale, ¿y la segunda herramienta? Lean Startup. Si el Design Thinking se centra en el problema, el Lean Startup se obsesiona con la solución, pero de una forma muy eficiente. El objetivo es no malgastar ni un euro ni un minuto construyendo algo que nadie va a usar. Y eso se consigue a base de experimentar. El motor de todo esto es el famoso ciclo. Construir, medir, aprender. Se crea una versión mínima de la idea, lo que se llama Producto Mínimo Viable o MVP, se mide cómo la gente interactúa con él y, ojo, con datos reales, no con opiniones. Y a partir de esos datos se aprende. Se ve si hay que seguir por ahí o si toca cambiar de rumbo, lo que se llama pivotar. Y claro, aquí es donde todo cobra sentido. Como dice el experto Carlos, no es que compitan entre ellas, ¿qué va? Son como dos caras de la misma moneda. Una nos ayuda a enamorarnos del problema y la otra a construir la solución de forma inteligente. Juntas son una combinación potentísima. Bueno, y para que todo esto no suene a pura teoría, vamos a ver un ejemplo que conocemos todos. Una empresa que no empezó con un plan de negocio de 100 páginas, sino con un problema muy real y un experimento de lo más simple. La historia empieza en 2007. Dos diseñadores que no llegaban a fin de mes para el alquiler. Su MVP no fue una plataforma millonaria, sino una web cutre con fotos de su propio salón. Midieron el resultado alojando a 3 personas. ¿Y qué aprendieron? Algo que no estaba en ningún plan, que la calidad de las fotos era lo más importante para que la gente confiara. Así que empezaron a ir ellos mismos a hacer las fotos. Entonces, la lección aquí es brutal, ¿no? El imperio de Airbnb no nació de una visión perfecta y un plan maestro, sino de un proceso de prueba y error basado en la empatía con la gente que viajaba y en validar cada paso con datos de verdad. Ahora, el ejemplo de Airbnb a veces genera debate, sobre todo por su impacto en las ciudades, claro. Por eso es tan importante ver que estas mismas herramientas son potentísimas para proyectos que tienen un propósito social, cultural y medioambiental. Vamos a ver cómo se aplican sobre el terreno. Mirad, este es el caso del obrador Xisqueta, en Lleida. Nació para solucionar un problemón. La lana de la oveja de allí, la Xisqueta, se había convertido en un residuo. Y el modelo que tienen es que es un círculo perfecto. Compran la lana a un precio justo, unas artesanas locales la convierten en productos de altísima calidad y con eso se preserva una raza, se crea empleo y se mantiene el paisaje. O, por ejemplo, el caso de Laccha en el País Vasco. La fundadora es una diseñadora que buscaba lana sostenible. Y su primer MVP fue literalmente intentar lavar lana en casa y acabar atascando las tuberías. Es que esto lo ilustra genial. Los primeros pasos no tienen por qué ser glamurosos. Lo importante es empezar a experimentar y aprender. Claro, en proyectos así, que tienen alma, hay un ingrediente que es clave. No vale solo con tener un buen modelo de negocio. Como dice Mariola, la historia, el propósito, el porqué que hay detrás del proyecto,
Es lo que de verdad conecta con la comunidad y crea una base de apoyo que es sólida como una roca. Bueno, pues ya hemos visto la teoría, nos hemos inspirado un poco, ahora toca pasar a la acción, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a aplicar todo esto a nuestras propias ideas? Vamos a verlo con una plantilla que es muy práctica. Pero ojo, antes de lanzarnos, hay que grabarse a fuego una regla de oro que nos da Carlos. La pasión tiene que estar en el problema que queremos solucionar, no en nuestra primera idea sobre cómo hacerlo. Estar dispuesto a tirar a la basura la solución inicial es clave para encontrar la que de verdad funciona. Y aquí la tenemos, una especie de plan de batalla para aprender. Primero, se formula una hipótesis clara. Luego se diseña un experimento sencillito para ponerla a prueba. Y esto es clave, decidir qué datos concretos se van a medir, no qué opiniones se van a pedir. También se define por adelantado qué significa éxito. Y ya, con los resultados en la mano, se toma la decisión. ¿Seguimos por aquí o cambiamos el rumbo? Y al final de esto va todo. Es un cambio de mentalidad total. El emprendimiento ágil no va de ser un genio que lo sabe todo desde el minuto 1. Va de ser una especie de detective, alguien curioso que sabe cómo hacer las preguntas correctas y encontrar las respuestas experimentando. Y ya para terminar me quedo con una reflexión brutal que viene de la filosofía de Patagonia. La naturaleza no crea productos perfectos de la noche a la mañana. Evoluciona, se adapta, experimenta. A lo mejor, a la hora de emprender, el mejor camino es simplemente observar y aprender de esos mismos ciclos de crear, probar y adaptar.